Busquen primero el reino de Dios. El Señor es mi pastor. En sueños hablaré con Él. La verdad os hará libres. Derramaré mi espíritu sobre toda. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bienvenidos un día más. Gracias por estar aquí escuchando la palabra de Dios. Gracias por darse la oportunidad de que el Espíritu Santo nos comunique un mensaje más, y yo me encomiendo al Espíritu Santo para que sea Él el que hable a través de mí, solamente dando el mensaje que requiera y que llegue a las personas que tenga que llegar. Amén. Y empezamos con este tema que he visto tanto en redes sociales y que me parece muy importante que lo platiquemos, que lo toquemos, que es sobre la oscuridad. Una de las trampas más comunes del demonio es hacernos creer que nosotros debemos de abrazar la oscuridad y hacerla parte de nuestra vida. Y hay muchísima confusión con lo que es la dualidad. Es muy diferente la dualidad que por supuesto que todos tenemos que tener, que es la energía femenina y masculina, que la energía femenina se asocia más con la parte intuitiva, emocional de las personas, y la masculina con la parte racional de las personas o más terrenal. Eso es la dualidad. Sin embargo, la oscuridad suele de alguna manera enrollarnos ahí o confundirnos un poco, creyendo que la energía femenina, sobre todo que es la energía de la luna, que sí toca la parte de la oscuridad, pero no una oscuridad espiritual, sino una oscuridad energética, ahí es donde se nos va mezclando y nos va confundiendo un poco hacia abrazar las partes densas de nuestra personalidad, abrazar las partes oscuras o las contaminadas por el demonio, por el maligno. Entonces vemos las redes sociales, incluso el cine, la televisión, repletos de estos mensajes en donde creemos que debemos de estar orgullosos de todas estas partes negativas de nuestra vida, que es lo que estamos confundiendo y que es muy importante que sepamos identificar. Les quiero compartir una experiencia que me gusta mucho compartir como mi testimonio, porque de alguna manera creo que algunos se pueden identificar. Bueno, yo desde muy niña empecé a desarrollar ciertos dones que me ha dado el Espíritu Santo, pero cuando yo estaba chiquita yo no tenía conocimiento alguno del Evangelio, de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando yo empecé a desarrollar estos dones y talentos, pues yo me fui directamente a otras prácticas espirituales como la brujería. Me acuerdo que yo de chiquita me escondía de mis papás, iba a buscar a la computadora así grandota que teníamos, brujería, o qué es la brujería, y soy bruja, y sabes, todo este tipo de cosas que me empezaban a enrolar la cabeza, porque pues evidentemente desconocía y era ignorante totalmente de estos temas y no sabía en qué me estaba metiendo. Por lo tanto, mi vida se empezó a ir a un lugar totalmente oscuro y distorsionado, porque me empecé a meter en territorios bastante peligrosos en el mundo espiritual que uno pues desconoce por completo. Y por eso creo que es tan importante que aprendamos, sobre todo ahorita que estamos tan contaminados de alguna manera por todos lados de este tipo de mensajes. De hecho, una de las películas más famosas del momento, que se llama Las Guerreras del K-Pop o Demon Hunters, es uno de los ejemplos perfectos de cómo se confunde esta situación, porque es esta chica que empieza a descubrir como sus dones, sus talentos, pero empieza a recordar que ella tiene como de raíces también esta parte de ser demonio, mitad pues no sé, luz, no es como tal un ángel, pero sí es luz, oscuridad, ¿no? Entonces ella empieza a abrazar esa parte de ella que es demoníaca de alguna manera y la hace parte como de su desarrollo personal, y entonces al final sale con esta canción en donde abraza esa parte de ella. Y de hecho hay varias canciones en la película que si nosotros las traducimos al español, porque pues creo que están en un idioma que es difícil de entender, son de alguna manera decretos demoníacos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos están escuchando, porque parecieran inofensivos y son canciones padrísimas. La verdad es que cuando yo las escuché al principio dije, qué
buena música tienen estos chicos, hasta que de pronto les pones atención y te quedas impactado de verdad de lo que está diciendo de lo que están diciendo las canciones, sobre todo los que están cantando esta parte de los demonios, ¿no? O sea, no son canciones, no son letras inofensivas, sí están literalmente como si estuvieran orándole al demonio. Y entonces nos vemos invadidos de esta forma de pensar en la que nos sentimos orgullosos de nuestros defectos, de nuestra oscuridad. O el típico, bueno, es que yo soy así y así me amo y así me voy a quedar. Es el candado más poderoso que le puedes poner a tu cuerpo, a tu mente y espíritu para que no progresen. De hecho, porque te amas es porque deberías levantarte todos los días con ganas de mejorar un poquito más. Pero entonces, ¿qué es lo que nos invita la palabra de Dios a hacer? Por supuesto que tenemos que reconocer la oscuridad. Por supuesto que hay un proceso de sanación. Mira, como dice, más bien como la historia de Lázaro, en la que, bueno, va Jesucristo, resucita a Lázaro. Pero para que Lázaro se levantara, necesitaba que lo desataran, ¿no? Lo desataran de todo las telas que le habían puesto por ahí. Entonces, por supuesto que necesitamos un proceso de sanación para desatar todos estos nudos, o proceso de oración, que también funciona muchísimo. De hecho, yo estuve rezándole a la Virgen de Satanudos y no saben cómo me ayudó en mi proceso de sanación. De verdad, les recomiendo muchísimo rezarle a la Virgen de Satanudos o llevarle su nudito a la Virgen de Satanudos. Pero una trampa, o más bien una confusión muy, muy clara que hay en esta parte de la sanación, es que tenemos que estar constantemente bajando a estos lugares oscuros de nuestro inconsciente para ver todas y cada una de nuestras heridas y nuestros traumas. Y justo ahí abajo, en esa oscuridad, es donde el demonio tiende a tejer esta telaraña constante que te agarra y te amarra en un pasado. Y entonces llega un momento en el que ya no sabes cómo salir de ahí, porque te la pasas pensando, bueno, es que ¿quién tuvo la culpa de que yo sea así? Mi mamá, mi papá, porque no tuve abuelo, porque no tuve abuela, y entonces mis ancestros y mi linaje, y te vuelves de verdad un obsesivo por tratar de entender todo lo que ha pasado en tu vida. Y literalmente es todo ese tiempo, es tiempo que el demonio te ha mantenido en su telaraña mental para que no salgas de ahí, para que no puedas progresar. De hecho, hay también un momento en el que Jesucristo sana a un enfermo y los discípulos le preguntan, Padre, un ciego, y los discípulos le preguntan, Padre, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? ¿O por qué está así? O sea, ¿por qué está pagando ese precio de estar ciego? Y Jesucristo les dice, no es que haya pecado él o sus padres, sino que su enfermedad o su padecimiento más bien es una oportunidad para que Dios se manifieste. Y algo que me dijo Dios una vez y que me parece hermoso es que Dios siempre va a aprovechar la oscuridad para plantar una semilla de luz. La oscuridad siempre es una oportunidad para que la luz brille fuerte, porque en la oscuridad la luz brilla muchísimo más. Entonces, justo en esos momentos de oscuridad de tu vida, en esos momentos difíciles, es donde Dios más se puede manifestar, plantar la semilla para que se transforme esa oscuridad en luz. La palabra de Dios nos pide que toda esa oscuridad se la entreguemos a Dios, ya sea a través de la oración, del arrepentimiento, que se la entreguemos de corazón a Dios para que Él nos pueda ayudar a encender o más bien a desvanecer esa oscuridad. También otro ejemplo muy claro que alguna vez me mostraba Dios es que en lugar de nosotros estar echándonos un clavado como al inframundo, por decir así, a toda, como les digo, esa parte de nuestro inconsciente, si nosotros nos mantenemos en la luz, nos mantenemos bien, nos mantenemos tratando de llegar al reino de los cielos constantemente, por sí sola la oscuridad nos va a querer venir a alcanzar. Y ustedes se van a dar cuenta cómo entre más brillas, más empiezan a llegar como esos chamuquitos o esas energías a quererte como jalar, pero entonces tú aprovechas que ellos subieron y que tú estás lleno de luz para degollarlos por completo con la palabra de Dios, que es el arma o la espada más poderosa que existe. No hay necesidad de que tú estés enrolándote y engolosinándote allá abajo en esta oscuridad que tienes. Por muchos años yo también pasé como estas terapias, que yo la verdad es que
me doy cuenta que no es como que sea problema del terapeuta, sino que de alguna manera siempre el demonio aprovecha esos momentos de vulnerabilidad de tu vida para atacar. Pero entonces cuando entras a estos espacios de terapia en los que vas y como que estás ahora sí que excavando en toda esa parte de tu pasado, el demonio tiende a envenenar tu mente de cierta manera que tú empiezas a crear escenarios que probablemente no pasaron, o de lo que pasó, como empeorar la situación, para que entonces empieces a llenarte de algún rencor, de algún odio, de algo, de alguna situación del pasado que hayas vivido, ya sea con algún familiar, amigo, conocido, etcétera. Y entonces de alguna manera te mantiene hipnotizado en ese lugar para que no subas al reino de los cielos, para que no suba. Mucha gente no le gusta que diga vibración, porque dicen como, ¿cómo hablas de vibración y de Dios al mismo tiempo? Pero al fin de cuentas, pues estamos hablando de elevar nuestra luz, estamos elevando nuestra vibración. Entonces, lo que el demonio quiere es mantenerte en una vibración densa, oscura, para que en la ansiedad, en la depresión, en el miedo, para que no puedas subir al reino de los cielos, que es lo que Jesucristo vino a enseñarnos cuando vino aquí a la tierra. Él nos vino a enseñar cómo podemos vivir el cielo en la tierra, aunque no sea algo constante, porque por supuesto que todo el tiempo estamos lidiando con lo terrenal, pero sí podemos estar constantemente en este lugar de plenitud si nosotros perseguimos, como dice aquí en Efesios 5:9, dice: el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Si nosotros buscamos la bondad, la justicia, la verdad que nos vino a enseñar Jesucristo, nosotros podemos estar constantemente viviendo en un lugar en el cielo. De hecho, en la terapia que tomo actualmente, mi psicóloga me dice: tú ocúpate de estar bien. Cuando le pregunto, ¿y es que qué hago con esta persona? ¿Qué hago con esta situación? Y bla, bla, bla. Tú ocúpate de estar bien. Y es uno de los consejos más simples pero más sabios que me han dado, porque de alguna manera, si nosotros estamos en plenitud, en tranquilidad, en seguridad, amor propio, que el amor propio viene de amar a Dios, entonces podremos lidiar con lo que sea. Si nosotros estamos en constante luz, cualquier problema que venga a molestarnos, cualquier chamuquillo que quiera introducirse en nuestra vida, será eliminado rápidamente. Porque como dice en Juan 1:5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La luz siempre va a ganar contra las tinieblas, ¿sí? ¿Por qué creen que el demonio constantemente sube para tratar de estar robándonos luz constantemente? Porque es lo que ellos no tienen. En las tinieblas no hay fuente de energía, entonces ellos constantemente tienen que estarnos robando la energía para que puedan seguir viviendo. Por eso el demonio no puede crear. Por eso el demonio no puede dar vida. Entonces no te sientas orgulloso de tu oscuridad, no tienes que abrazar tu oscuridad, tienes que entregársela a Dios. Por supuesto que reconocerla, aceptarla, arrepentirte de ella, entregársela a Dios por completo. Otro ejemplo que viene a mi mente también muy común es las personas que dicen: no, es que yo siempre digo lo que pienso y no me voy a quedar callado. Cuando en realidad lo único que están haciendo es exponiendo toda la carga emocional que ya no pueden contener. Cuando en realidad la Biblia, las Escrituras nos hablan sobre la importancia de la prudencia y del silencio. Llámese en sabiduría, llámese emocionalmente, siempre es bien importante tener una madurez de saber cuándo callar, cuándo hablar y qué decir, en qué momento decirlo. El simplemente decir las cosas porque uno se quiere desahogar o porque te quiere sentir valiente, eso no es un acto de valentía. Para nada, al contrario, es un acto de cobardía, de no saber respetar a la persona con la que estamos discutiendo en ese momento. Y bien dicen, cuando dos personas discuten y uno gana, los dos han perdido. Siempre Dios nos enseña a ponernos de acuerdo, a que no haya como tal una riña. Anteriormente se hablaba de el ojo por ojo. Hoy Jesús nos dice: no, es que si te da una cachetada, tú pones la otra mejilla. Si te quieren echar pleito, quítate la capa. Si te quieren echar una carga, tú carga dos. Al final Jesús siempre nos enseña a responder y a sanar con amor. Eso es a lo que queremos llegar en conclusión en este capítulo. No hay necesidad de sanar desde el miedo, desde la herida, desde el dolor.
hay que sanar desde el amor. Por supuesto que se identifica, por supuesto que se tiene que sentir el dolor, porque de alguna manera hay que atravesarlo para poder seguir construyendo esta personalidad, este ser que somos. Pero sanamos desde el amor. Yo anteriormente, no les voy a negar, llegué a pensar, Dios, es que ¿por qué no le pasan las cosas tan duras que me han pasado a mí, a otras personas para que entiendan? Hasta que una vez dije, ¿cómo le voy a estar deseando el mal a alguien? Y sobre todo a las personas que amas, porque son las que más quieres que cambien, ¿no? Hasta que un día me senté y dije, ¿sabes qué, Dios? Me arrepiento de haberles deseado a esas personas que pasaran por lo que yo pasé. Porque a pesar de que a mí me hicieron entender, fue porque yo fui una persona bastante terca, que me tuve que haber enlodado, pero hay personas que probablemente no entienden desde el error, sino entienden desde el amor. Jesús nos enseña a sanar desde el amor. Alguna vez Dios me compartía que este mundo es como si fuera uno de los métodos más evolucionados que existen de sanación. Y que Dios, de alguna manera, al construir esta tierra y a construirnos a nosotros a su imagen y semejanza, es como si Él estuviera sanando todos los días al verse reflejado en cada uno de nosotros. Y nosotros también sanamos de la misma manera cuando nos vemos reflejado en el prójimo. Aprendamos a sanar desde la empatía que tenemos con las personas. Aprendamos a sanar desde la luz, desde el amor. Aprendamos a vivir en el reino de los cielos. Busquemos que ese sea nuestro propósito, vivir en el cielo ya aquí en la tierra, no necesariamente esperar a que muramos. Eso se puede, te lo digo, se puede vivir en amor, en plenitud. No en una completa tranquilidad para nada, porque venimos a fin de cuentas a sanar a este mundo, a evolucionar, perfeccionarnos día con día según el propósito que Dios tenga para nosotros. No venimos a estar quietos, venimos a guerrear, pero aprendamos a hacerlo desde el amor. Y para terminar el capítulo, quiero recomendarte una canción que se llama justo Cielo en la Tierra de Un Corazón y Kim Richards. Es una canción que de verdad cuando la escucho tiene un mensaje tan profundo. De verdad, escúchala con paciencia, con tranquilidad. Ponle pausa si es necesario para que vayas meditando todo lo que va diciendo, porque de verdad que conforme lo vas entendiendo cada día un poco más, te vas dando cuenta del poder que tiene esta letra. De hecho, en general las canciones de Un Corazón son maravillosas. Y nada, espero que te sirva. Espero que algo de este mensaje, de este capítulo te haya tocado el corazón. Seamos luz del mundo. Amén. Nos vemos mañana. Yo soy Elizabeth Martínez. Chao.